Hermanos y hermanas, no olviden dejar un comentario, darle me gusta, compartir y seguir el canal. Los traidores habían vuelto a romper el perímetro norte. El patrón se había vuelto familiar. Otro emplazamiento de cañón caería ante un proyectil bien dirigido, o bien un cañón simplemente fallaría. Esto crearía un punto ciego en las defensas de Ferrogrado. Los traidores, surgidos de sus trincheras que ahora rodeaban la colmena a unos 3 kilómetros, se lanzarían hacia sus muros. El coronel Jurten, al frente de sus tropas leales, les haría frente. Normalmente, la batalla se desataría en las ruinas de las afueras. Sin embargo, esta vez, los traidores habían penetrado más adentro de la colmena, en un sector residencial de los barrios bajos. Había sido parcialmente desalojado y los pocos residentes que quedaban eran rebeldes. Algunos resentían que se les obligara a marcharse, mientras que otros lamentaban no haberlo hecho aún. Tanto los atacantes como los defensores de la colmena encontraron barricadas en su camino, barriles, alambre de espino e incluso un camión de saneamiento en llamas dirigido hacia ellos. Un escuadrón de leales cayó víctima de una bomba de clavos improvisada, activada por un cable trampa. Jurten juró que al día siguiente tendrían que rendir cuentas, pero primero debía sobrevivir esa noche. Como era su costumbre, se sumergió en el combate cuerpo a cuerpo. Su arma preferida era una espada de cadena, que manejaba con destreza en su mano derecha, complementada por una pistola láser en la izquierda. Los traidores reconocían su insignia de rango, aunque no su rostro, y se esforzaban por alcanzarlo. Pocos lograron acercarse, y aquellos que lo hicieron pronto se arrepintieron de su osadía. Los dientes de su espada chirriaban al morder la coraza antibalas, penetrando carne y huesos. Los traidores atacaban por detrás e intentaban flanquearlo, sin contar con su escuadrón de mando, 4 curtidos veteranos de la Krieg, que protegían las espaldas del coronel en todo momento. Y luego estaban los jinetes de la muerte de Jurten, irrumpiendo con estruendo desde el este y el oeste simultáneamente. Se abalanzaron sobre los flancos expuestos de los traidores, aplastándolos bajo sus furiosos cascos. La idea de los caballos había sido de Grell. Aunque menos resistentes que los tanques, resultaban más fáciles de reemplazar. Grell ya había establecido 2 granjas de cría y proponía ideas para desarrollar corceles aún más robustos. El disparo de un láser derribó a un caballo, atrapando a varios traidores bajo su coraza blindada. Otro caballo, preso del pánico, desmontó a su jinete y se fracturó las patas al intentar huir. Las filas de los traidores se disgregaron y muchos buscaron refugio. Jurten persiguió a un grupo de traidores hasta un callejón. Demasiado tarde se dio cuenta de la emboscada. Los traidores se esfumaron mientras los cañones fulguraban en las ventanas sobre él. Recibió impactos en el hombro derecho y en las costillas, giró sobre sí mismo y cayó al suelo. Al caer sobre su cadera lastimada, una oleada de dolor le nubló la vista. Unas manos enguantadas lo levantaron y lo arrastraron. Intentó protestar, pero la bilis le llegaba a la garganta. Lo arrojaron detrás de un compactador de basura, fétido y desbordado. 2 veteranos se acurrucaron a su lado y se percató de que uno de ellos había sido herido en el brazo. Culpa mía. Se reprochó. Por atacar impulsivamente. El dolor en la cadera se intensificó al cambiar de posición. Al levantar la cabeza, una ráfaga de láseres vino desde arriba. Inmovilizado, no podía apuntar a los francotiradores con su pistola. Los traidores que lo habían llevado a ese callejón podían estar todavía cerca. Maldijo los obstáculos que había enfrentado para llegar allí. Deberían haber sido mis hombres en esas posiciones. Pensó amargamente. Pediré refuerzos, señor, si podemos. No. Interrumpió Jurten al veterano soldado. ¿No pueden llegar hasta nosotros y pasar por el guantelete de los francotiradores? Sin embargo, tenía otra opción. Llamó por voz al cuartel general. ¿Han llegado, Grell? Sí, señor, está aquí. Que se prepare para aplicar el protocolo hecatombe a mi mando. El teniente Jonas no pudo disimular su sorpresa. Sí, señor, pero ¿realmente han llegado a eso? Jurten quiso responder. No, todavía podemos derrotarlos. En lugar de eso, preguntó. Archimagos, ¿puedes oírme? Te oigo. Dijo Grell con voz seca tras un momento. Quiero una demolición controlada de un solo edificio.
No veo la designación, pero si puedes fijar mi posición, está directamente al norte. ¿Se puede hacer? Grell confirmó que sí. Jurten apretó la mandíbula. Entonces de toda la carga en 5, vamos a salir de aquí. Dijo a su escuadrón, alzando la voz para llegar hasta ellos en sus posiciones de cobertura. Los 2 soldados que le acompañaban le ayudaron a ponerse en pie, incluso cuando una feroz explosión desgarró el bloque habitacional que se cernía sobre ellos. El edificio empezó a replegarse sobre sí mismo, a cámara lenta e inexorable. Un ciclón de hormigón pulverizado persiguió a los soldados mientras regresaban a la calle principal. Jurten se dio cuenta de que no podía apoyar el peso en la cadera izquierda y, para su frustración, tuvo que ser medio cargado, con los brazos sobre los hombros de sus soldados. Casi tan pronto como salieron del callejón, se cayó y los arrastró a los 2 con él. Podré levantarme enseguida. Insistió, pero de algún modo seguía tendido cuando un médico de campo llegó hasta él. Nuevos informes de Vox chirriaban en su oído. Los escuadrones de traidores estaban apareciendo por todo el sector, empleando tácticas de ataque y huida. Donde quiera que se vieran superados en número, se dispersaban, fundiéndose en rincones y grietas. Había muchos escondites en estos barrios bajos, y estaba claro que los traidores habían recibido órdenes de aprovecharlos al máximo. Podría llevar toda la noche a limpiar este lugar. Oyó decir a uno de sus veteranos. Como cazar ratas en las alcantarillas. Coincidió otro. El jefe de guardia de Jurten frunció el ceño mientras empuñaba su pistola láser. No me gustaría ser una rata esta noche, comentó. El coronel aprobó su actitud, pero se preguntó: ¿a qué precio? Durante las escaramuzas anteriores, había mantenido el control del campo de batalla, conteniendo a los invasores. Esta vez era diferente. Lo oyó de un sargento al norte de su posición. Señor, los tanques traidores. Fue todo lo que consiguió decir antes de ser interrumpido, pero fue suficiente. Un par de demolishers se acercaban a la colmena, abriéndose paso por las afueras. Mientras Jurten reflexionaba sobre las terribles implicaciones, el suelo tembló en un estruendo de sus cañones. A la espera, coronel Jurten, dijo el archimagos Grell sin demasiada emoción, pero sus palabras siempre parecían esconder más. Jurten tenía que mantener la calma. Necesitaba tomar una decisión racional sin dejar que su orgullo influyera. Aún podemos derrotarlos, pero la batalla podría prolongarse horas, incluso días, y algunos traidores podrían escapar. Al final, fue una simple cuestión de números. Kraus podía permitirse perder más soldados en esta escaramuza que Jurten. Tenía suficientes para atacar la colmena desde otro frente, mientras las fuerzas de Jurten estaban atrapadas aquí. Las fuerzas leales debían luchar no solo con más fuerza, sino también con más inteligencia. A veces era necesario perder una batalla para ganar la guerra. Cambió al canal de mando Vox. Informó a sus oficiales y sargentos de su decisión. Las palabras le resultaron amargas. Debían retirarse de este sector, que sería derrumbado tras ellos. Los traidores quedarían sepultados entre los escombros, igual que los francotiradores que habían emboscado a Jurten. Pensó en los habitantes que también quedarían bajo las ruinas. Debieron haber evacuado cuando tuvieron la oportunidad. Aún así, incluso los más débiles podrían haber sido valiosos vivos. Una ambulancia civil había llegado por él. Mientras lo subían a la camilla, volvió a llamar por Vox al archimagos. Damos 10 minutos para despejar el sector. Ordenó. Y ni un segundo más. Después, derríbalo todo. ¿Cómo está? Preguntó Jonas. Le han suturado las heridas. Respondió el archimagos Grell. Perdió mucha sangre, pero sus órganos no sufrieron daños graves. Entonces, ¿se recuperará? Grell negó con gravedad. Se fracturó la cadera izquierda en la caída. Los Medicae dicen que tenía una vieja fractura que nunca sentó bien. Dicen que no volverá a caminar sin apoyo. Jonas se tomó un momento para asimilar la noticia. Podría haber sido peor, pensó. A menudo había sugerido a Jurten que tuviera un papel menos activo en combate, pero el coronel siempre se había negado. Siempre había dirigido a sus tropas desde el frente y eso no cambiaría. Solo soy un soldado, había dicho Jurten, rechazando cualquier sugerencia contraria. Si hubiera muerto hoy, suspiró Jonas. Habríamos continuado como él hubiera querido.
afirmó Grell. Habríamos aplastado a los traidores en su nombre. Por supuesto, pero aún así el impacto en la moral. El coronel está sedado en estos momentos. Debería dirigirse a nuestra gente cuanto antes. De lo contrario, los rumores se multiplicarán. Aconsejó alguien. Ya he hecho esos arreglos, respondió Jonas. Tenemos que hacer saber que el coronel Jordan está vivo y en condiciones de luchar. Continuaron caminando mientras hablaban. Se detuvieron en la entrada de la oficina del ayudante. Y que liderará en primera línea cuando llegue el próximo ataque de los traidores. Grell se adelantó a la objeción que veía venir. Es lo que necesitan oír. La moral, como has mencionado, es crucial. No podemos ocultarles la verdad indefinidamente, replicó Jonas. Grell se inclinó hacia él, desprendiendo un tufillo aceitoso. La cadera del coronel no se puede curar, pero sí reemplazar. Los planos para tal operación existen en los archivos del Adeptus Mechanicus. Tengo cirujanos e ingenieros plenamente capaces de... Él no quiere ni considerarlo. Interrumpió Jonas. ¿Crees que no? Sustituir la carne que nos hacen a imagen y semejanza del emperador por... Jonas se contuvo al darse cuenta de con quién hablaba. Creyó oír un suave tic-tac bajo las ropas rojizas de Grell. El coronel no estará de acuerdo, afirmó con firmeza. Hablé con él cuando lo llevaron a las instalaciones médicas. Le expliqué que si desea regresar al servicio activo, no tiene otra opción que... No me lo creo, exclamó Jonas. El coronel Jordan, dijo Grell con infinita paciencia, ha dado su consentimiento al procedimiento. Jonas estuvo muy ocupado en los días siguientes. Había que cotejar la lista de fallecidos del sector colapsado, ajustar los turnos de trabajo y la distribución de viviendas. También se registraron bajas militares, ya que algunos soldados no lograron separarse del enemigo a tiempo. Se habían rescatado todos los cadáveres posibles, aunque no los suficientes, y se encontraron algunos supervivientes, unos pocos desafortunados. Además, se obtuvo un premio especial. Un Demolisher traidor fue desenterrado en condiciones recuperables. Su artillero principal tenía el cuello roto, pero el resto de la tripulación estaba atrapada en su compartimento. Después de días sin agua y con poco aire, se rindieron de buena gana. Su comandante sería ejecutado, pero al resto se les permitiría reconsiderar sus lealtades, según las órdenes de Jurten. Se alzaron en armas contra el emperador, había dicho Jurten con desdén la primera vez que capturaron prisioneros. Por eso, solo puede haber un castigo. En tiempos normales estaría de acuerdo contigo, respondió el archimagos Grell. Pero estos no son tiempos normales, y estos soldados simplemente siguieron órdenes. Eso no es excusa, replicó Jurten furioso. No busco excusar, sino comprender, le aseguró Grell. Son hombres de convicciones débiles. Te seguirían tan fácilmente como a su general traidor. Y debo recordarte, necesitamos todos los soldados que podamos obtener. Necesito soldados buenos y leales, insistió Jurten. Grell sacudió la cabeza. Ambos sabemos, coronel, que a veces solo se necesitan cuerpos tibios. Envía a estos traidores arrepentidos al frente. Que sean los primeros en cruzar los campos de minas. Piden perdón y una oportunidad para demostrar su fe renovada. ¿Por qué no darles esa oportunidad? Permíteles morir al servicio del emperador. Jurten había tardado 4 días en ceder. Jonas, tras escuchar la conversación, se compadecía de su dilema. Un mal necesario, había dicho una vez el coronel. Nos condena como lo haría cualquier otro. Sin embargo, como señaló Grell, no eran tiempos ordinarios. A Jurten le incomodaba estar confinado en una cama de hospital. Se resistía a delegar el mando, aunque Jonas ya conocía sus deseos en la mayoría de los asuntos. Por ello, Jonas tenía que informarle cada hora, buscando su aprobación para cada decisión, por más insignificante que fuera. Las hojas de datos se acumulaban en su escritorio, mientras un ejército de ordenanzas y escribas esperaban pacientemente la aprobación de Jonas para sus órdenes. Este ignoró los mensajes del general Kraus, que probablemente quería jactarse de su victoria pírrica.
redactó instrucciones y actualizaciones para informar a la población, destacando que, aunque se había perdido una pequeña parte de la colmena, los atacantes habían sufrido un costo mucho mayor. No podía sacar de su mente su conversación con el archimago Grell, incluso cuando intentaba dormir. Reflexionó sobre la operación a la que Jurten había accedido. Esta vez había aceptado mucho más rápido. Aquella mañana, Jonas presenció cómo llevaban al coronel a un quirófano esterilizado. Una máscara de tela cubría su nariz y boca, y una manguera conectaba con una bombona de gas a su lado. Jurten se retorcía furiosamente en sueños, como luchando contra la anestesia, mostrándose más vulnerable que nunca. Jonas se acercó a Grell, que observaba la escena. ¿Cuánto tardará? Preguntó. Para implantar la cadera artificial, Respondió Grell. 2 o 3 horas. Puede que pasen varias semanas antes de que el coronel recupere por completo su movilidad, aunque eso dependerá en gran medida de su voluntad de recuperarse. ¿Es necesario que estés aquí? Preguntó Jonas mientras las ropas de Grell crujían al girarse. Pensé que debería supervisar la operación. Respondió Grell. ¿No hay otros que podrían hacerlo igual de bien? Jonas no esperó respuesta. Necesito ver algo. Llévame a verlo. ¿Puedo saber por qué, Teniente Jonas? Porque mientras el coronel esté inconsciente, hablo con su autoridad. Quizás esto puede esperar hasta que el coronel Jurten despierte. Jonas interrumpió a Grell con firmeza. Quiero ver qué hay dentro de esa bóveda, archimagos. Ahora. Así que llévame allí, o dime cómo abrirla yo mismo. Grell asintió, aceptando con calma.